Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo, como siempre, estoy aquí, más que emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha remecido los cimientos de todo el universo farandulero. Como ya pudieron ver en el título, y seguro que ya se lo imaginan, vamos a hablar de la noticia que lo cambió todo. Del bombazo que retumbó en cada rincón del planeta. Del terremoto que sacudió las redes sociales y los corazones de millones. La noticia del año, del siglo, del milenio. La impactante, la increíble, la épica noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y ojo, estoy hablando desde el futuro, 22 de agosto de 2025. Una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva. El mundo literalmente se paralizó. Las redes sociales, como mencioné antes, explotaron, se saturaron, colapsaron. Un caos organizado de emociones. Las webs de noticias, los portales de entretenimiento, los foros de fans, todo colapsó bajo el peso de la noticia. Y todos, absolutamente todos, desde el fan más acérrimo hasta el observador casual, estábamos hablando de lo mismo, de un mismo tema. ¿Qué fue lo que pasó? Pues prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una película de Hollywood, una telenovela turca con todos los ingredientes: amor, drama, pasión, secretos, lágrimas, un festín para los sentidos. Pero antes de entrar en detalles, y para que no se pierdan ni una sola migaja de este jugoso chisme, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen muchas más sorpresas, muchos más chismes jugosos, entrevistas exclusivas y análisis profundos como este. Así que no se lo pueden perder. Únanse a la comunidad. Ahora sí. Empecemos con el chisme, con el meollo del asunto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes, más brillantes, más queridas, no solo de Turquía, sino del mundo entero. Son íconos, referentes, auténticos fenómenos de masas. Hande, con su belleza deslumbrante, su carisma que cautiva a cualquiera y su increíble talento actoral, ha conquistado corazones en series como en muchas, pero especialmente en Love is in the Air. Esta serie, que rompió récords de audiencia en todo el mundo, la catapultó a la fama internacional. En ella interpretaba a Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora que, oh sorpresa, se enamora perdidamente de Kerem. Kerem Bürsin, el hombre, el actor, el galán, el dios griego moderno. Un verdadero ícono de la moda, con un encanto irresistible que te atrapa desde el primer segundo. Con su mirada profunda que te penetra el alma, su sonrisa cautivadora y su talento innegable, ha sido un fenómeno en cada proyecto en el que participa. Ya sea en producciones turcas o incluso en sus incursiones en Hollywood, Kerem siempre deja su huella. Y por supuesto, para todos los que lo seguimos de cerca, para los que estábamos atentos a cada detalle, la historia de amor entre Hande y Kerem en Love is in the Air trascendió la pantalla. La química, la conexión, el fuego que emanaba de ellos, era innegable, palpable, casi se podía tocar. Era imposible no notar la complicidad, la mirada, el cariño que se profesaban. Y como suele pasar en estos casos, los rumores comenzaron a circular, a multiplicarse como la pólvora. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que una simple amistad, una mera relación laboral? Las fotos en las redes sociales, las entrevistas, los comentarios en los foros de fans, los vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, todo apuntaba a que sí, a que había algo más. Y para la alegría inmensa de sus fans, la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, de rumores, de análisis minuciosos. Hande y Kerem confirmaron su relación. Estaban juntos. Eran pareja. El mundo enloqueció. Vivieron un romance apasionado, intenso, digno de cuento de hadas moderno. Compartieron momentos inolvidables, viajes románticos a lugares paradisíacos, declaraciones de amor públicas y privadas que nos hacían suspirar, que nos hacían soñar con un amor así. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos envidiábamos y admirábamos.
Parecían inseparables, dos almas gemelas destinadas a estar juntas por siempre. Y por supuesto, la industria del entretenimiento enloqueció. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen de sus productos, las portadas de revistas se agotaban al instante, y cada paso que daban, cada foto que subían a Instagram, cada declaración que hacían, era noticia. El mundo entero estaba pendiente de ellos, de su amor, de su felicidad. Pero como suele pasar en este mundo, la felicidad, lamentablemente, no es eterna. Después de un tiempo y aunque no quisieron dar muchos detalles, comenzaron los rumores de crisis, de problemas, de distanciamiento. Rumores de peleas, de desacuerdos, de agendas apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos. Y como un trueno en un cielo despejado, llegó la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que partió el corazón de millones de fans: Ande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se cayó a pedazos, literalmente. Los fans quedaron devastados, desolados, con el corazón hecho añicos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué había destruido esa relación que parecía tan perfecta? Las especulaciones inundaron las redes sociales, inundaron los medios, inundaron todos los rincones de Internet. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de agendas muy apretadas que les impedían coincidir. Se inventaron todo tipo de teorías, algunas más descabelladas que otras. Pero ni Ande ni Kerem quisieron entrar en detalles. Mantuvieron un perfil bajo intentando, supuestamente, protegerse y respetar el dolor de la ruptura, el duelo que estaban pasando. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el núcleo de la noticia bomba. El 22 de agosto de 2025, la noticia que nadie esperaba, la bomba, el terremoto, volvieron. Pero no de la manera en que muchos anhelaban. No era una reconciliación. No era un anuncio de que habían superado sus diferencias y habían decidido darse una segunda oportunidad. Era algo mucho más impactante, mucho más sorprendente. Ande y Kerem se casaron. Sí, lo escucharon bien. Se casaron. Después de meses de especulaciones, después de una ruptura que parecía definitiva, después de todo el drama, de toda la tristeza, de todos los rumores. Ande y Kerem se casaron. La noticia se filtró como suele suceder en estos casos, a través de una fuente anónima cercana a la pareja. Alguien que conocía el secreto, que fue testigo de la ceremonia, que decidió compartir la noticia con el mundo. Y como era de esperar, las redes sociales se explotaron. Otra vez. Pero esta vez, la explosión fue de júbilo, de alegría, de sorpresa, de incredulidad. La boda se llevó a cabo en una pequeña isla privada en el Mediterráneo, un paraíso de aguas cristalinas y playas de arena blanca. La ceremonia, íntima, secreta y rodeada de la máxima discreción posible. Asistieron familiares y amigos muy cercanos, las personas más importantes para ellos. No hubo paparazzi, no hubo filtraciones de fotos, todo fue muy privado, muy personal. Se dice que la ceremonia fue mágica, romántica, llena de amor y de emoción. Ande radiante con un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su belleza natural, su encanto innato. Kerem emocionado hasta las lágrimas, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar, que irradiaba felicidad. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado, de promesas y de un amor que, a pesar de todo, había sobrevivido. La noticia tomó por sorpresa a todos. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba esto, ni siquiera los fans más optimistas, los que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. ¿Por qué lo hicieron en secreto? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión, a mantenerlo en secreto hasta el último momento? ¿Cómo fue posible que retomaran su relación después de todo lo que habían pasado, después de todo el drama que vivieron? Esas son las preguntas que todos nos hicimos, las preguntas que inundaron las redes, los foros, los comentarios de todos los medios. Las razones, claro, son muy personales. Tal vez quisieron proteger su privacidad, escapar de la vorágine mediática, evitar la presión constante de los medios, de los fans. Tal vez el amor fue más fuerte que cualquier otra cosa, más fuerte que los obstáculos, más fuerte que las dificultades. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro, que a pesar de las diferencias, de los problemas, de todo lo que habían vivido, su amor era más grande, más fuerte, más profundo que cualquier otra cosa. Lo cierto es que después de la tormenta, después del huracán de emociones, el sol volvió a brillar para ellos.
Pero como en toda historia que se precie, hubo más detalles, más información que la fuente anónima reveló. Por ejemplo, se supo que Andy y Kerem habían estado en contacto durante todo este tiempo, a pesar de la ruptura. Se enviaban mensajes, se veían en secreto a escondidas de los medios, de los fans, de todo el mundo, el amor nunca se fue del todo. Estaba latente, agazapado, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza. Además, se dice que la reconciliación, el reencuentro, se produjo gracias a un evento inesperado, un evento que sacudió sus vidas y los hizo reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Una enfermedad grave e inesperada, de un familiar cercano. Este hecho, este momento de crisis, los unió a un más, los acercó, los hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la familia, sobre el valor del amor. Se dieron cuenta de que la vida es demasiado corta para vivirla separados, para desperdiciar tiempo en discusiones, en desacuerdos, en tonterías. También se filtró información sobre la luna de miel, el viaje de ensueño que siguió a la boda secreta. Después de la ceremonia, Andy y Kerem viajaron a un lugar paradisíaco, un destino exótico y remoto, lejos del ruido, de las cámaras, de la presión mediática. Disfrutaron de unos días de descanso, de relajación, de romanticismo en estado puro. Se dedicaron tiempo, se amaron, se redescubrieron, celebraron su amor en un entorno idílico, en un paraíso terrenal. Y como era de esperar, la noticia de la boda también tuvo consecuencias en la industria del entretenimiento, en el mundo de la farándula. Los contratos de publicidad se dispararon, las marcas querían tenerlos como imagen de sus productos. Las propuestas de trabajo llovieron, las productoras y los directores querían tenerlos en sus proyectos. Andy y Kerem, de nuevo juntos, casados, eran la pareja perfecta para cualquier proyecto, para cualquier campaña publicitaria, para cualquier portada de revista. Y por supuesto, las revistas y los programas de televisión se peleaban por tenerlos en sus portadas, en sus entrevistas. Pero, ¿cómo ha sido la vida de Andy y Kerem después de la boda? ¿Han cambiado las cosas? La respuesta es sí y no. Sí, porque ahora son marido y mujer, una pareja consolidada, una familia. Han formalizado su amor, han dado un paso importante en su relación, han construido un proyecto de vida juntos. No porque siguen siendo las mismas personas con sus sueños, sus miedos, sus proyectos, sus inquietudes. Siguen siendo Andy y Kerem, los artistas que todos admiramos, los seres humanos que todos respetamos. Andy ha seguido trabajando en proyectos importantes, demostrando su talento, su versatilidad, su capacidad de reinventarse. Ha seguido cosechando éxitos, recibiendo premios, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y del mundo. Kerem, por su parte, ha continuado su exitosa carrera, consolidándose como uno de los actores más reconocidos a nivel internacional, abriéndose camino en Hollywood y en otras industrias. Ambos se apoyan mutuamente, se animan, se celebran, se inspiran mutuamente. Han aprendido a proteger su privacidad, a disfrutar de su amor lejos de los focos, a vivir la vida a su manera, sin dar explicaciones a nadie. Han aprendido a ser felices, a ser ellos mismos, a vivir su amor de manera auténtica y sincera. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Andy y Kerem? Pues, varias cosas, muchas cosas. En primer lugar, que el amor verdadero existe y que a veces, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra el camino. Que el amor es resiliente, que el amor perdona, que el amor es capaz de superar cualquier barrera. En segundo lugar, que la perseverancia y la lucha pueden llevar a la felicidad, que no hay que rendirse nunca, que hay que luchar por lo que uno quiere, por lo que uno siente, por lo que uno ama. Y por último, que lo importante es ser fiel a uno mismo, vivir la vida a tu manera, sin importar lo que digan los demás, sin importar las críticas, sin importar las presiones. La historia de Andy y Kerem es una historia de amor, de perseverancia, de resiliencia, de segundas oportunidades. Es una historia que nos demuestra que los finales felices existen, que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa nuestras vidas, que el amor es el ingrediente secreto de la felicidad. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, y que lo importante es estar preparados para lo que venga, para los momentos buenos y para los momentos malos. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero trasciende cualquier barrera, cualquier dificultad, cualquier obstáculo. Así que, después de todo este chisme, de esta bomba, de este terremoto, ¿qué les parece a ustedes la historia de Andy y Kerem? ¿Creen en el amor verdadero?
¿Creen que su historia es un ejemplo a seguir? ¿Qué opinan de su decisión de casarse en secreto? ¿Qué le deparan el futuro a esta pareja? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan. No se corten. Participen. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia bomba, que les haya mantenido pegados a la pantalla, que hayan disfrutado de este chisme jugoso, de esta historia apasionante. Recuerden, la historia de Hande y Kerem es una historia que nos enseña mucho sobre el amor, la perseverancia, la resiliencia y la vida. Es una historia que nos hace creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, significan muchísimo para mí, son el motor que impulsa este canal. Y como siempre los invito a que me dejen sus comentarios, a que compartan sus opiniones, a que me cuenten qué les pareció la noticia, qué piensan sobre Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Sus sugerencias son muy importantes. Y por último, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que estén interesados en el mundo de la farándula turca, con todos los románticos empedernidos, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos nuevos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante lleno de cariño y de energía. ¡Chao!